Seguimos en Cinco Sentidos, nos vamos a ir al panorama internacional. Hay varios focos en este momento crujiendo en diferentes partes del mundo. Está Medio Oriente, obviamente, siempre presente. Está Estados Unidos con sus imposiciones arancelarias a otros países. Tenemos Argentina, acá nomás, y las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En Brasil, el juicio a Bolsonaro. Y un tema que irrumpió en los últimos días es este despliegue de fuerzas de Estados Unidos en el Mar Caribe y esta confrontación que está teniendo Estados Unidos con Venezuela, el hundimiento de un barco que supuestamente estaba destinado a trasladar carga de cocaína de un lado a otro, abrió también una suerte de parálisis internacional sobre qué puede pasar en esa parte del mundo. El analista internacional de la casa, Mauricio de Rabufetti, nos va a desasnar un poquito sobre lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Mauricio, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por arrimarte. Estuviste bien decir que el mundo está crujiendo. El mundo está crujiendo, ¿no? Sí, obviamente hay varios conflictos más en la vuelta que ni siquiera le ponemos la lupa, ¿no? Pero hablemos sobre este despliegue de tropas en el Caribe. ¿A qué responde? Bueno, lo primero que hay que considerar es que Estados Unidos modificó con Donald Trump lo que es la forma en la que visualiza el combate antinarcóticos. Una de las principales promesas de campaña de Donald Trump fue combatir la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, que está provocando miles de muertes por año. Por otro lado, está la existencia de un presidente que quiere mostrarse fuerte en todos los frentes. Y en particular en el plano militar. Recordemos que hace pocas horas modificó el nombre de su Departamento de Defensa, lo que sería nuestro Ministerio de Defensa, lo convirtió en Departamento de Guerra. Eso es un cambio que no tiene nada de estructural, pero sí es un cambio conceptual y un mensaje hacia afuera. Y sobre todo también un mensaje hacia sus bases, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este caso particular? Hubo una secuencia de hechos. Lo primero fue que desde que asume Donald Trump, a muchas organizaciones de narcotráfico se las considera organizaciones terroristas. Eso implica un cambio en cuanto a las posibilidades que tiene el gobierno norteamericano de proceder en contra de esas organizaciones. El más fácil de entender es que hasta ahora lo que había era un accionar policial. Al ser una organización terrorista y que por lo tanto amenaza la seguridad nacional, puede haber un accionar militar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay naves, barcos, concretamente 8 barcos de guerra, 8 buques de guerra, un submarino, muchos barcos armados con misiles, aviones de ataque, que están desplegados en la zona del Caribe para combatir el trasiego de drogas en esa región, que no es algo nuevo. Países como Haití han sido blanco de ese trasiego, han sido puntos de stop and go, como se dice, ¿no? Parar y seguir para muchas embarcaciones o aviones que descargan droga y continúan hacia el mercado consumidor central, que es Estados Unidos. Junto con Europa son los dos mercados consumidores centrales de drogas. Lo que ocurre es que ahora Estados Unidos puede movilizar, a partir de esa denominación de terroristas para estas organizaciones de tráfico de drogas, a los cárteles, como se los conoce popularmente, puede desplazar fuerzas militares para accionar contra ellos. Fue lo que ocurrió con este barco rápido que vos decías, esta lancha rápida que vos mencionabas, que voló por los aires, y que en definitiva fue un mensaje para quienes trafican droga. El caso de Venezuela es particular, porque Estados Unidos entiende que la dictadura venezolana es en sí mismo un cártel. Y al ser un cártel, cae dentro de esa denominación que explicábamos recién, y por lo tanto queda la puerta abierta a que ese cártel, cuyas cabezas además tienen precio, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tienen precio, 50 y 25 millones de dólares cada uno, eso es algo que no es menor en lo que es la estructura de todo este problema. Tienen precio fijado por el gobierno de Estados Unidos. Le pusieron precio a su cabeza. Y por lo tanto, mejor dicho, aumentaron, ¿no? Porque ya lo tenía. Y por lo tanto, al considerar que Venezuela está gobernada por una dictadura que es un cártel, Estados Unidos abre una puerta
eventualmente a una confrontación. Pero abre la puerta. Por el momento lo que hay es un accionar contra el trasiego de drogas en el Caribe. Hay una concentración enorme de militares, pero no es lo suficientemente grande, y esto no lo digo yo porque yo no soy experto en temas militares, me dedico al análisis más bien político, pero los expertos militares lo dicen. Hay un periodista muy conocido en Estados Unidos que se llama Eric Smith, que escribe en el New York Times hace décadas sobre temas militares, que explica que la concentración de tropas no alcanza para una invasión a un país del tamaño de Venezuela con el ejército que tiene Venezuela, ¿sí? Alcanza para operaciones de capturar o matar, operaciones puntuales, pero no alcanza para una invasión. Es decir, o sea, ¿eso qué significa? ¿Que en los hechos no es una amenaza real al régimen, sino más bien simbólica, o cómo se traduce? Yo creo que es una amenaza latente. Latente. Creo que esa es la mejor definición que podemos encontrar. Es una amenaza latente, porque aparte hay que remitirse a la historia también, ¿no? Estados Unidos, sobre todo en la última parte del siglo XX, invadió territorios en América Latina. El caso de Panamá es el más conocido. Cuando se produce esa invasión, a Noriega lo habían calificado como narcotraficante. Pasó parte de sus últimos años preso en Estados Unidos y después murió en Panamá. De hecho, a mí me tocó estar en El Chorrillo, que fue el barrio donde empezó la invasión, y todavía hay marcas de ese momento. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Es una amenaza, sí, pero es una amenaza potencial. No hay ninguna indicación hasta el momento de que el objetivo central de este cambio de mirada que hay en Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico implique entrar a Venezuela para derrocar al régimen venezolano, por ahora. Algunas cosas de lo que vos decías, ¿no? La primera es que es como contradictoria la política de Donald Trump porque está muy preocupado por el fentanilo, pero a la vez recorta los programas de salud pública que afectan a la población que consume fentanilo, ¿no? Es decir, eso por un lado, ¿no? Por un lado digo, voy a combatir el fentanilo, pero no atiendo a los que consumen fentanilo. Por un lado eso. Después, por otro lado, lo que pasó con esta embarcación es una ejecución extrajudicial. Presuponemos que esa embarcación llevaba 11 tripulantes. Presuponemos que tenían drogas, presuponemos que pertenecían al cártel de los Soles. Todo es un presupuesto, pero en realidad se avanzó en la información para saber que efectivamente todo eso que sostiene Donald Trump es. Bueno, primero que nada un detalle. El supuesto cártel de los Soles, no tenemos información, ni nosotros ni los expertos, de que efectivamente sea una estructura que existe. Eso para empezar, ¿sí? ¿Qué transportaba la lancha? No lo podemos saber nosotros. Es decir, no podemos saber si efectivamente iba cargada de drogas o no. Por eso es que yo arrancaba el análisis poniendo esto en un contexto mucho mayor, ¿sí? Un contexto mucho mayor que es el de un cambio de tesitura. Imagínense que nosotros hoy tenemos la policía de las costas es la prefectura, ¿sí? Pero mañana ponemos a los militares a patrullar las costas. Bueno, en la comparación es algo parecido al cambio de criterio que ocurrió en Estados Unidos. Ese cambio de criterio implica autopermitirse, o sea, habilitar al gobierno a tomar determinadas decisiones. Estados Unidos hace mucho tiempo que intercepta embarcaciones en esa región. Es decir, esto no es nuevo, esto que acabamos de ver, en realidad, como muchas de las cosas que ocurren en este mundo, intentaron que lo vieran. Es decir, nos lo están mostrando porque quieren que lo veamos. No solo nosotros, que no tenemos nada que ver en el tema, sino que lo vean aquellos que pueden ser blanco de un ataque como este. ¿Por qué? Porque lo que están mandando es mensajes. Es una forma de proceder que tiene el presidente norteamericano desde su primer mandato. Es mandar un mensaje disuasorio. Te gusta o no el mecanismo es otra cosa, pero es un mensaje disuasorio. ¿Va a funcionar? Es muy difícil, porque lo que está ahí digamos, la zanahoria para quien comete una ilegalidad de cualquier tipo, por razones económicas, es el dinero. El riesgo lo tienen siempre, lo tienen hasta con los propios, ¿no? Porque los cárteles se enfrentan entre sí. Entonces, lo que hay es un cambio de tesitura que lleva
a este movimiento de tropas en una región en la que ya actuaba Estados Unidos. No es nueva la actuación de Estados Unidos allí, sino el accionar militar. Eso es lo que cambia. Es gravísimo lo que pasó porque son ejecuciones extrajudiciales. Suponemos que son narcos, suponemos que llevaban drogas. Todo es un supuesto y muchas veces cuando vos lees en la prensa se da por hecho que era un barco de narcos, se da por hecho que llevaban 11. En realidad es lo que dice Estados Unidos, pero tampoco muestra pruebas de que eso efectivamente sea así. Bueno, eso te pasa en un montón de planos de la información. Es decir, muchas cosas que te dicen y vos no tenés cómo comprobarlas porque no tenés cómo acceder. Esa es la realidad con la que trabajamos. Lo que nosotros podemos analizar, por eso yo me concentro en eso, es lo que son los datos de la realidad que conocemos. Hay un cambio de postura de Estados Unidos en cuanto a la forma en la que va a combatir el narcotráfico en esa región, también en la frontera, porque esto no termina en el Mar Caribe. Es decir, Estados Unidos está, y lo dijo el presidente norteamericano, coqueteó con la idea de combatir a los cárteles mexicanos en territorio mexicano. Está negociando un acuerdo de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, que a su vez está, para retomar algo que vos decías, está intentando no generar una situación de tensión por la cuestión arancelaria, porque México le vende 80% de lo que exporta a Estados Unidos. Pero parte de la moneda de cambio de Estados Unidos fue justamente, yo te voy a aumentar los aranceles a menos que tú mandes una cantidad importante de tropas a la frontera. Lo cual México hizo. Es decir, Donald Trump está usando su política arancelaria para diferentes ejes que le importa desarrollar en su gobierno. Uno es el combate a la droga, también lo hizo con Canadá. La política arancelaria es instrumental para Trump. Y él ha sido así, si vos ves los libros de negociación que Trump ha publicado, él utiliza parámetros, elementos para negociar. En este caso, la política arancelaria es un instrumento de negociación. No es solamente equiparar el comercio, equilibrar la balanza comercial deficitaria con uno y con otro. Hay negociaciones específicas. En el caso de China tal vez son mucho más comerciales o de defensa, tal vez tienen mucho más que ver con los microchips. En el caso de México tiene que ver con la frontera, no solo con el tema del trasiego de drogas, sino también con el pasaje de personas. Fíjense cómo ha bajado drásticamente la migración a través del tapón del Darién, ¿no? entre Colombia y Panamá. ¿Por qué? Porque así como en su primer mandato tuvo aquella medida tan cruel de separación de familias en las fronteras, que todos nos indignamos, ¿no? Todos quienes hemos sido migrantes en algún momento nos indignamos. Ahora la disuasión pasa por otro lado, pasa por construir una mega cárcel en Florida, que después queda en el medio de un marasmo judicial, pasa por otros canales. Y así funciona. Así funciona Donald Trump. Con Brasil hizo algo parecido, por lo menos públicamente, para interceder en el juicio contra Bolsonaro. Para interferir en el juicio contra Bolsonaro, porque ahí lo que hay es efectivamente un intento de interferir en ese juicio por golpismo contra Bolsonaro. Le subió 50% los aranceles a Brasil, es uno de los niveles, es el nivel más alto del mundo junto con la India. Y lo que hay es un intento deliberado de tener incidencia política, pero en este caso también incidencia securitaria, ¿no? Porque nadie puede ignorar que en ese mercado central de consumo que es Estados Unidos hay un ingreso de drogas ilegal desde hace décadas y la frontera es porosa y lo hemos visto, los que tenemos un poquito más de edad, lo hemos visto desde hace décadas que Estados Unidos no logra controlar el ingreso. Claro, hay consumo y desde el punto de vista fáctico el consumo lleva a que encuentren los mecanismos para que la droga entre. Lo que está intentando hacer es eso, enviar un mensaje disuasorio. No vamos a tener la información para comprobar muchas de las cosas que se dicen, como no la tenemos con los rebeldes hutíes de Yemen, ni en Israel, ni en Gaza, ni en muchos otros países que son mucho más abiertos. El análisis se basa, en este caso, pienso yo, en las cuestiones que podemos ver, porque hay cambios que pueden abrir la puerta a situaciones de mayor tensión. Te pongo un ejemplo. Lo que impacta es que no haya una condena internacional de que ese buque, supuestamente que llevaba droga y gente y narcos, no fuera detenido y las personas que iban en esa embarcación detenidas, sometidas a un proceso judicial, condenadas en caso de que fueran responsables. Entonces, hasta que eso no se vea,
Efectivamente, no, porque yo veo que hay como, no en tu caso, pero hay como una cuestión de dar por hecho que lo que dice Estados Unidos es verdad, de que en esa embarcación iba droga y iban narcos. No lo sabemos. En realidad es lo que Donald Trump quiere decirnos que es la realidad, pero es la realidad y como vos decís, no se puede saber. Bueno, el debido proceso no es algo que esté al tope de la agenda de este presidente, ¿no? Global, pues si ves que Israel ataca a Doha para matar a integrantes de Hamas, es decir, el debido proceso en este momento y la deslocalización digamos, del ataque, porque entra lo que pasó con Israel y en Qatar tiene que ver con esto también. Es decir, allá donde hay terroristas, si yo estoy en guerra contra el terrorismo, bueno, allá voy a atacar yo. Y esto ya lo vimos después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Ahora tenés algo parecido. Si Trump entiende que es un grupo terrorista, el Estado de Venezuela, o sea, el gobierno de Venezuela, puede atacarlo donde piense que hay que atacarlo. Y no tiene por qué necesariamente ser en territorio norteamericano. Y Israel hizo un poco lo mismo con estos miembros de Hamas. Estamos en esa subversión Rusia atacó a Ucrania acusando al gobierno de Volodymyr Zelensky de ser un gobierno nazi. Y ahí tenés a Rusia, que ese fue el primero en violentar, digamos, el equilibrio que había. Ese es el mundo en el que vivimos. Y podemos tomar dos actitudes. Podemos quedarnos en la actitud de escandalizarnos, ¿no? Que no quiere decir que si nos escandalizamos no denunciemos lo que nos parece mal. O podemos tratar de entender que esto es una realidad, que, como decís vos, el debido proceso, por ejemplo, yo te iba a poner el ejemplo de los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos inmigrantes que han sido deportados, sin ir más lejos, a cárceles para pandilleros en El Salvador, sin que mediara accionar judicial alguno. Yo estuve en cárceles para migrantes en Estados Unidos, en el estado de Texas, y eran grandes carpas en el desierto, y en parte había tribunales, pequeños tribunales, así como lo ves en las películas, pero en miniatura, donde quien estaba preso en esa cárcel para deportación pasaba por un juicio, pasaba por un tribunal, pasaba por un proceso judicial, terminaba deportado o no terminaba deportado, ¿no? La mayoría, en ese caso, terminaban deportados. Hoy esa etapa no existe. Y lo cierto es que si vamos mucho más allá en el análisis, pero mucho más allá, lo que estamos viendo en el mundo es un aumento, yo diría, exponencial, capaz que no es exponencial la palabra, pero sí un aumento rápido del autoritarismo en el mundo. Es decir, no es una cuestión banal. Estamos acostumbrados a que en América Latina se instalen dictaduras. Nosotros porque vivimos acá, en este continente, y también las damos como un dato de la realidad. Pero el autoritarismo está creciendo en el mundo. Y está creciendo en el mundo por diferentes razones. Cuando el autoritarismo crece, lo que termina pasando es parte de lo que estamos viendo hoy. Acciones de determinados gobiernos justificadas en un cuerpo legal que puede ser discutible para cumplir objetivos. Eso pasa hacia adentro de los países, preguntáselo a un nicaragüense, y pasa hacia afuera. Porque cuando vos tenés un gobierno que tiene objetivos y es capaz, digamos, de violentar las leyes internacionales, incluso que nos damos los seres humanos para coexistir en este planeta, para cumplir ese objetivo, bueno, evidentemente hay una erosión del Estado de Derecho en muchos lugares del mundo y eso necesariamente tiene consecuencias. ¿Y cómo se interpreta la reacción de Maduro en toda esta avanzada? ¿Decreta el adelanto de la Navidad otra vez? Porque ya lo viene haciendo. Es una muy buena pregunta. Hace tiempo. Es difícil interpretar a Maduro. Sí, lo de la Navidad lo hacen. Sí, lo viene haciendo hace como 10 años. Es una especie de cortina de humo para tapar problemas. Enviaron un par de aeronaves a sobrevolar parte de la flota norteamericana. La verdad que es una actitud difícil de entender cuando no hubo una amenaza directa sobre el territorio venezolano, porque la disparidad entre un ejército y otro es notoria, ¿no? Es decir, más allá de que Venezuela tiene el apoyo de Irán y tiene el apoyo de Rusia, ¿no? Es decir, tiene dos regímenes que no que lo sostengan desde el punto de vista defensivo, ni mucho menos, pero sí tiene equipamiento, la dictadura venezolana, provisto por Irán y por Rusia, y eso es conocido. También tiene sostén de China en muchos aspectos, sobre todo el económico.
Lo que hay también es un aprovechamiento lógico, digamos, dentro de la lógica del chavismo, de la situación para generar un discurso patriótico, ¿no? Para unir, digamos, a las bases del chavismo, que no debería sorprendernos, es lo que ha hecho el régimen venezolano desde hace décadas, ¿no? Es decir, eso no es sorpresivo. Yo por eso utilizaba la palabra latente. La amenaza es latente, pero nada hace prever, y los expertos militares lo señalan, la cantidad de militares que hay, que no llega a 7.000, digamos. 7.000 militares es un disparate, es más de un ejército de un país. No alcanza para invadir un país del tamaño de Venezuela. Venezuela no es un país del tamaño de Panamá. Y más allá de eso, la situación geopolítica también debe estar dentro de la consideración de cualquier análisis. ¿Por qué? Porque más allá de que hablemos de la mayor potencia mundial, la mayor potencia militar mundial, Estados Unidos, y en particular el presidente Trump, tiene muchos frentes abiertos, internos y externos. Está el conflicto en Ucrania, en el que es parte, digamos, importante. Está el conflicto en Medio Oriente, en el que es parte importante. Está lo que pasa con los rebeldes hutíes en Yemen, que lo podemos asociar al conflicto en Medio Oriente, en el que Estados Unidos tiene un papel fundamental, porque es el que está cuidando literalmente el Mar Rojo para que el comercio mundial pueda seguir fluyendo. Porque si Estados Unidos no tuviera sus barcos ahí, el comercio mundial se habría distorsionado ampliamente. Tiene frentes internos, como decíamos. ¿Va a querer abrir otro frente en un lugar como Venezuela? Hay otro factor. Un país productor de petróleo. Claro, ahí iba. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Venezuela es un país productor de petróleo. Venezuela tiene un problema de hace mucho tiempo con Guyana. Guyana ha hecho descubrimientos de petróleo enormes, se ha convertido en el país con mayor cantidad de reservas per cápita de petróleo en el mundo. Es el país que crece a mayor ritmo gracias a esos descubrimientos de petróleo. Y las empresas que van a explotar el petróleo en Guyana son norteamericanas esencialmente. Hay europeas, pero también norteamericanas. Hay aquí un intento clarísimo del gobierno norteamericano de establecer, ¿no?, un buffer para Guyana, porque como Venezuela amenazó militarmente a Guyana y las empresas norteamericanas tienen interés en Guyana, lo que hay aquí es un intento de decirle a la dictadura venezolana: con Guyana no te metas. Es decir, este despliegue no tiene solamente un objetivo, como decíamos, disuasorio, decir, bueno, no trafiquen por acá, van a encontrar otra vía, van a poner submarinos, van a encontrar otro camino. También tiene una cuestión militar geográfica en este caso, que es la protección de Guyana, que cambió en cuanto a 850.000 habitantes tiene Guyana, y cambió completamente su importancia geoestratégica a partir del descubrimiento de petróleo en sus aguas, digamos, en las aguas guyanesas, algunas de las cuales, junto con territorio, están en disputa desde hace mucho tiempo, un tema muy largo de tratar, con Venezuela. Con Venezuela, que amenazó militarmente a Guyana, repito. Por lo tanto, aquí hay también un intento de decir: nosotros estamos aquí y somos los que podemos sentar las reglas de juego. ¿Venezuela se va a tirar contra Guyana militarmente con Estados Unidos en el Mar Caribe? Yo lo veo difícil. Bien. Mauricio Rabuffetti, gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Por el análisis. Ya tenemos a Virna pronta en el móvil. Virna Castelli.